el 7.2 de configuración de polarización fija. En este circuito podemos observar cómo la configuración de polarización fija, que consta de una fuente conectando su negativo de la compuerta, lo que esto nos indica es que está conectado en inversa y que eso nos ayuda al estrangulamiento del canal y se logra que la corriente sea constante. Si estuviera al revés, la fuente actuaría como un diodo, algo que no queremos. Bueno, una condición para este circuito es que IC sea igual a 0 amperes. El FET, al estar polarizado en inversa entre la compuerta y el surtidor, tendrá corriente. Aquí tenemos un ejemplo donde nos pide determinar lo siguiente para la red de la figura 6.7, donde nos pide BGSQ, IDQ, BDS, BD, BG y BS. Aquí tenemos pues nuestro circuito. Para cada uno aplicamos sus fórmulas y resultados. Por ejemplo, para A tenemos BGS, que es igual a menos BGG, va a ser igual a menos 2 volts. Para IDQ va a ser igual a IDSS, donde 1 menos BGS sobre BP al cuadrado. Esta sería nuestra ecuación de Shockley. Y así para cada una. Y pues trazar su punto Q para la mayoría de sus ejercicios, así lo vamos a estar haciendo, donde vamos a tener I de Q y BD, que es la que nos van a dar nuestro parámetro para el punto Q y nuestra IC máxima. Y en cuanto al valor Q, BGS, que tiene menos 2 volts, ese es el valor que va a obtener. Ahora el 7.3, la configuración de autopolarización. En esta configuración ahora tenemos una resistencia en el surtidor y ya no tenemos la presencia de la fuente. Para polarizar en inversa consideramos a BDD y tenemos corriente por la construcción, y teniendo para el FET trabajando como resistencia y por ley de Ohm se confirma la corriente, y en el surtidor me causa un voltaje positivo con respecto a tierra y la compuerta está a 0 volts. El autopolarizado quiere decir que no necesita una fuente para estar en inversa. Aquí tenemos un ejemplo, el 7.2, donde empezaremos con nuestra ecuación de Shockley y sustituyendo la ecuación de Shockley con la de BGS nos va a dar una cuadrática que nos dará dos puntos en cuestión, de los cuales ocuparemos únicamente el más pequeño. En este caso nuestra ID va a ser igual a 2.59 mA, BRS va a ser igual a 2.59 volts, BRD va a ser igual a 8.5 volts. El valor que para ID por el cual se obtuvo el más pequeño se va a explicar a continuación, y pues graficar nuestro punto Q para nuestro ejercicio. En el 7.4 tenemos la polarización por medio del divisor de voltaje. Aquí se puede aplicar el teorema de Thevenin, ya que la compuerta actúa como un circuito abierto, es decir, no hay corriente en ella, y siempre se va a poder sacar el voltaje de la compuerta, pero ahora el voltaje entre la compuerta y el surtidor al aplicar la malla nos darán las siguientes ecuaciones. Bueno, para esto vamos a ver el ejemplo 7.4, donde nos pide determinar lo siguiente para la red de la figura 7.2, la IDQ, la BGSQ, la BD, la BS, la BDS y la BDG. Para esto también se aplicó nuestra ecuación de Shockley, sustituyéndola también nos dio nuestra cuadrática, en la cual optamos por la más pequeña, que fue la de 2.42 mA. La RS va a ser igual a 3.6 volts, la BRD 8.8 volts. Ese fue el cálculo para DC. Ahora para AC, lo que primero hacemos es dibujar nuestro circuito equivalente para que por medio de él podamos
obtener sus ecuaciones y así resolverlos de una manera más clara. En donde Gm nos da 2.2 mA y la ganancia de voltaje nos da menos 5.28. Y pues nuestro punto Q en cuestión también. Ahora aquí va la explicación de que por qué tomamos en nuestra cuadrática el de menor valor. Y es que al momento de determinar ID nos da una cuadrática, pero tenemos que considerar el valor más pequeño a que el comportamiento del FET está restringido por la mitad de la parábola. Como lo vimos anteriormente, solo vamos a ocupar una parte de la parábola en la cual nuestros valores restringidos van a ser a los que nos vamos a enfocar, que son estos. Y esa es una pequeña explicación de por qué tomamos ese valor. Ahora tenemos el ejemplo 7.14, donde nos dice que para la red de la figura 7.52 se especifican los niveles de B de Q y I de Q. Determina los valores requeridos para RD y RS. Y pues solamente es cuestión de aplicar las fórmulas que ya conocemos, donde RD va a ser igual al voltaje de RD y la corriente de Q. Esta también va a ser igual a B de D menos B de Q igual a la corriente de Q. Y esto nos va a dar 3.2 kiloohms. Y para RS va a ser igual a menos BGSQ sobre I de Q. Y esto va a ser igual a 0.4K. Y también nos pide cuáles son los valores comerciales estándar más cercanos. Esto ya lo podemos considerar yendo a una tienda y preguntar por los valores que más se acerquen a nuestros resultados. Ahora en el capítulo 8, donde tenemos amplificadores con FET, nos dice que conociendo la ecuación de Shockley, que es la que vimos anteriormente, donde nos dice que en esta gráfica, tomando dos puntos cualesquiera de ellos, podemos sacar un incremento B y un incremento ID. Por ley de Ohm los podemos relacionar y las relaciones de voltaje y corriente corresponden a la ley de Ohm, que nos da una resistencia. La corriente de salida del FET depende del voltaje de entrada. Cuando se relaciona una variable de entrada con una de salida y recibe el nombre de transconductancia, si obtenemos la derivada con respecto a la ecuación de Shockley, nos dan esta ecuación que nos dice que al calcular la conductancia serían las fórmulas de Gm, donde Gm es igual al incremento de ID sobre el incremento BGS. Este nos va a dar la pendiente del punto Q. La Gm igual a 2 por IDSS sobre BP por 1 menos BGS sobre BP. Esta es la ecuación, es la que nos va a relacionar las variaciones de corriente con respecto al voltaje. Y para Gm0, que va a ser igual a 2IDSS sobre BP, este valor sería el máximo en cuanto a la conductancia. Bueno, aquí vemos el circuito equivalente de CA para el JFET. Y para la impedancia de entrada ZI del JFET tenemos que la entrada de todos los JFET comerciales es lo bastante grande para suponer que las terminales de entrada se aproximan a un circuito abierto. Y aquí tenemos su fórmula. Y para la impedancia de salida Z0 está por el orden de los 10 milisiemens hasta 50. Y esto obteniendo en el inverso se obtiene en la hoja de datos. Esto prácticamente lo vamos a estar encontrando en la hoja de datos. Bueno, aquí tenemos ejemplos para un ejemplo 8.6, dada YFC igual a 3.8 mA y YOS igual a 20 microsiemens. Tras el modelo equivalente de CA del FET. Aquí prácticamente lo único que nosotros estamos haciendo es dibujar el circuito equivalente del JFET para este ejercicio.
Bueno, ahora la configuración de polarización fija. Aquí en esta figura tenemos la configuración de polarización fija. Si consideramos CA, tenemos un voltaje de entrada, una impedancia de entrada y una impedancia de salida. Y el voltaje de salida, además de los capacitores. Pues aquí tenemos nuestro circuito original. Y aquí vamos a estar reemplazando la batería BGG por un cortocircuito, al igual que la batería BDD. Al igual que los condensadores se van a ir a corto. Y reescribiendo nuestro circuito, tenemos la figura 8.12 que solo está vuelto a dibujar más simplificado y para una mejor obtención. Tenemos el ejemplo 8.7 donde nos dice que la configuración de polarización fija del ejemplo 7.1 tenía un punto de operación definido por BGSQ igual a menos 2 volts e IDQ igual a 5.6 mA con IDSS igual a 10 mA y BP igual a menos 8 volts. La red se volvió a dibujar en la figura 8.14 con la señal aplicada de BI y el valor Y o S y se da como 40 microsiemens. Bueno, aquí nos pide determinar GM, RD, la impedancia de entrada, de salida, la ganancia de voltaje y la ganancia de voltaje ignorando los efectos de RD. Para esto tenemos las siguientes fórmulas, donde para GM nos va a dar 2.5 milisiemens, para RD nos va a dar 25 kiloohms, para nuestra impedancia de entrada 1 megaohm, para nuestra impedancia de salida 1.85 kiloohms, para nuestra ganancia de voltaje menos 3.84 y para nuestra ganancia de voltaje ignorando RD vamos a tener menos 3.76. En la impedancia de entrada podemos ver que es demasiado grande, como lo habíamos dicho anteriormente. Bueno, la 8.4, la configuración de autopolarización. Bueno, esta configuración podemos trabajar RS con condensador al igual que el bipolar, pero es muy importante tener el modelo de alterna para poder hacer los cálculos, como los tenemos a continuación aquí. Y nos queda un modelo igual al que vimos en el subtema anterior, porque el condensador hace que se evite RS. Y aquí son las fórmulas que se van a estar ocupando, al igual de nuestro circuito. Aquí vamos a estar sustituyendo la resistencia que se fue y lo volvemos a reescribir nuestro circuito para que tengamos una mejor obtención de las ecuaciones. Ahora tenemos RS sin puentear. Ahora veremos qué pasa cuando el condensador no está y existe presencia de RS. Este sería el circuito equivalente de CA y que esto hace que las ecuaciones sean un poco más complejas con ello. Con ella obtenemos, por ejemplo, estas siguientes ecuaciones para la ganancia de voltaje, que las hace un poco más complejas para su cálculo. Por último tenemos la configuración del divisor de voltaje, donde al igual que el bipolar en el último caso que vimos en la configuración del divisor de voltaje, donde de nuevo se tendría que desarrollar el análisis para obtener el punto Q y calcular la GM. Bueno, y puenteamos las fuentes y gracias a CS hace que el surtidor se vaya a tierra. La impedancia de entrada ZI sea igual al paralelo de R1 y R2 y la impedancia de salida sea igual a RD con el paralelo de RD mayúscula, quedando por último la ganancia de voltaje que estamos viendo a continuación. Y la ganancia de voltaje tenemos dos fórmulas, pero nos vamos a estar basando en la que está en color rojo para una mayor comodidad y un análisis más exacto. Y pues esto sería todo con respecto a los temas que vimos. Espero que estén bien explicados y que la hayan entendido bien. Muchas gracias.